Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Una nueva semana, un nuevo tiempo de estudio bíblico devocional. Aquí estamos compartiendo como cada mañana, en este punto y en esta hora, un encuentro con la palabra, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida a este nuevo tiempo precioso en esta semana, en el capítulo 37. El capítulo 37 de Génesis nos abre un panorama completamente nuevo en toda la historia que venimos tratando acerca de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Uno de los capítulos más interesantes, y de aquí en adelante prácticamente hasta terminar Génesis en el capítulo 50, toda la narrativa tiene un enfoque. La vida de José, la vida de Jacob, el tiempo de la madurez de Jacob, las pruebas, las adversidades y todas las circunstancias que acompañan la vida de Jacob, pasando por el sufrimiento, el desprendimiento, el dolor, las circunstancias, las adversidades, y entendiendo una vida muy interesante, la vida de José, la envidia, los celos, el egoísmo, la contienda, el ser vendido, el ser, de alguna manera, si me permiten decirlo, menospreciado por sus hermanos. Toda esta historia. Aparece José en la vida de Egipto, pero en la vida de Egipto, es decir, es como si José hubiese salido de la escuela y hubiese sido a la vez enviado a la universidad. Una universidad en la que tuvo que pagar un precio muy alto, sufrir, pasar por menosprecios, acusaciones, calumnias, ser atacado, criticado, puesto preso. Pero en todo el proceso, algo muy interesante, Dios estaba con él. Y todo cuanto él hacía, prosperaba en gran manera. Así es que el proceso le permite llegar a convertirse en el hombre más poderoso en aquella tierra de Egipto después del faraón, y toda esta historia la veremos a partir precisamente del capítulo 37, es decir, un capítulo en el que veremos odio, envidia, celos, perversión en los corazones de estos hombres, intenciones incluso de matar a José, su hermano, venderlo posteriormente como un esclavo. Vemos, por supuesto, alrededor de esta historia engaño, vemos hipocresía, el engaño de los hombres, hijos de Jacob, engañan a su padre, toda esta historia. Pero por encima de toda la historia y en medio de esta narrativa tan interesante, sin lugar a dudas, vemos también la omnisciencia de Dios, la protección que Dios tiene sobre cada uno de ellos, y en especial cómo Dios permite que cada una de estas circunstancias se sucedan para que lleguemos al final, al tiempo del cumplimiento y el propósito de Dios. Aquí hay personajes que por supuesto resaltan de manera extraordinaria cuál es la vida de Jacob, cómo es la vida de José, como es la vida de Rubén, como es la vida de Judá. Estos hombres, aún Benjamín, cumplen una labor extremadamente importante, porque en medio de todo el proceso ellos nos expresan también sentimientos, amor, bondad, buenas acciones y por supuesto algún deseo en su intención de su corazón para reconstruir o evitar un daño aún mayor. Así es que bienvenidos. Génesis capítulo 37, acompáñenme por favor y vamos al verso 1 de Génesis capítulo 37. Dice la palabra: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre Isaac, esto es, en la tierra de Canaán. Y esta historia nos habla de la familia de Jacob. Y cuando nos habla de la familia de Jacob, observen que nos dice, cuando se refiere a la familia de Jacob, nos habla de ¿quién? De José. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa. Interesante en este verso 2 notar cómo José, recordemos que José es hijo de ¿quién? Muy bien, de Raquel. Raquel, esa joven a quien Jacob amaba profundamente. Amó durante toda su vida, hasta la muerte de ella, en su segundo parto, el parto de Benjamín. Allí muere Raquel, pero recordemos, y esto lo menciono, repito, porque en el desarrollo de estos textos, a partir del capítulo 37 en adelante, veremos cómo llegará un momento en la vida de Jacob en la que él medita sobre todo lo que ha sido su vida.
y toma conclusiones. Y esto es algo importante. Has tomado un tiempo en tu vida, has hecho un stop en tu camino y te has preguntado, ¿qué ha sido mi vida durante estos últimos 50 años? Bueno, para quienes ya tenemos 50, para los que tienen 30 o los que tienen 20 o menos años, es bueno tener un tiempo, un stop en el camino y hacernos una evaluación. ¿Qué hemos hecho en el transcurrir de estos años? ¿En qué áreas nos hemos equivocado? ¿Qué pasos hemos dado erradamente? ¿Qué decisiones hemos tomado impulsivamente? ¿Qué acciones hemos hecho que podemos reconocer e identificar que no fueron acciones propias del Espíritu de Dios, sino que fueron decisiones totalmente expresadas de mis emociones, de mis sentimientos, digámoslo en otra palabra, de la carnalidad, de la mente humana? Y Jacob pareciera ser, y lo veremos un poco más adelante, como en el capítulo 45, que se hace un stop y pregunta, ¿cómo pude haber cometido el error de haber engañado a mi padre Isaac? Allí empezó todo mi problema. Le hice caso a mamá Rebeca, engañé a mi padre Jacob, mi hermano me odió, prometió matarme, tuve que huir, pasar años en el desierto, pasar una experiencia que no pretendía vivir. Luego llegar a la casa de mi tío Labán, un hombre conflictivo, engañador, un hombre que todo lo que hacía era con engaño. Pasar allí 14 años, ¿en qué momento, dice Jacob, en qué momento yo me comprometí con mi tío a trabajar 14 años por el amor de Raquel? ¿Cómo puede ser posible que mi propio tío me haya engañado y a cambio de entregarme el amor de Raquel, me entrega a su hija, la mayor, Lea? ¿Cómo es posible que mi primer matrimonio haya sido con la persona que yo realmente no amaba? Sin embargo, de ella hubo 5 hijos, 4 varones y una mujer, Dina. Pasan 14 años, finalmente se casa con Raquel. Pasan muchos años y Raquel es una mujer estéril. Pasan años y sus hermanas, o sus esposas mejor, tanto Raquel como Lea le entregan a sus siervas, para que sean sus concubinas. Y con ellas también hay hijos, hasta que completa 12 hijos. Un día decide salir de la casa de su tío Labán, encontrarse de nuevo con su hermano Esaú, tratar de encontrar un tiempo de reconciliación, de paz. Se encuentra con el ángel en el camino. El ángel le lastima el muslo, queda cojo, rengo por el resto de su vida, para que nunca olvide que tuvo un encuentro cara a cara en Peniel con Dios. Toda esta historia, que es lo que hemos avanzado de alguna manera hasta este momento, una reconciliación con su hermano. Al principio parecía que venía con la intención de atacarlo, un plan de reconciliación en compañía de 400 hombres armados, guerreros. Sin embargo, se produce ese encuentro con su hermano, hay un abrazo, hay un beso, una relación de amistad, de hermandad, y parece ser que se soluciona este problema. Luego continúa. Compra un terreno. Atención, compra un terreno. Cuán importante es este aspecto. Permanece allí, se instala, construye casa, construye su cot, establece sus animales, su ganado. En este lugar, en Siquem, su hija Dina, hija entre Lea y Jacob, es violada, es abusada, dice, impurificada de manos de Siquén, el hijo de Hamor, el gobernador de la ciudad. Se produce una tregua entre ellos con el ánimo de contraer matrimonio. Y vemos cómo aquí sus hijos, ¿quiénes son sus hijos? En particular 2 hijos, Simeón y Leví, toman una decisión y hablan en pos de su padre. No es Jacob quien toma las determinaciones allí, son sus hijos. Y acuerdan con Hamor el circuncidar a sus hombres para efectos de poder entregar a Dina como su esposa y establecer ese pacto entre los pueblos, cosa que está totalmente contrariando el principio de la palabra de relaciones del pueblo de Israel con los cananitas. Se produce el engaño de parte de estos hombres, de Leví y de Simeón. Atacan la ciudad, matan a filo de espada a
todos los hombres que habían sido circuncidados, es decir, que estaban en una condición de dolor, de enfermedad, no, bueno, no exactamente de enfermedad, en una situación crítica en el proceso de recuperación después del Brit Milá, de la circuncisión. Sin embargo, estos hombres ingresan, los matan, y nos preguntamos cómo los hijos de Israel, repito, Leví y Simeón, tienen el corazón de entrar y matar, entre comillas, a estos indefensos hombres, raptar a sus familias, los niños, saquear toda la riqueza, se apropian de todo cuanto había en la ciudad. Y por un momento nos preguntamos, ¿y estos son los hijos de Israel? Qué interesante historia, ¿verdad? Seguimos en esta historia. Ahora, José recibe una túnica de parte de su padre, una túnica de colores. ¿Cuán interesante es el tema de la túnica de colores? Mucho tendríamos que tratar sobre esta historia. Una túnica de colores con mangas largas, representando que José no estaría encargado de ningún tipo de trabajo esforzado, sino que las mangas largas le daban esa categoría de ser un hombre como supervisor, como inspector de sus hermanos. Y fue la tarea que Jacob precisamente le delegó. Vemos entonces en el corazón de Jacob a un hombre parcial en el sentido de amar de manera especial a José. La pregunta es: ¿por qué amaba Jacob de tal manera a José? Tal vez la respuesta más oportuna puede ser que haya sido el hijo de la mujer a quien él tanto amó, de Rebeca. Esa mujer que fue estéril durante muchos años y que se produce el milagro de la vida, y en el milagro de la vida Jacob y Rebeca conciben por primera vez ese hijo amado. Podría considerarse que José es hijo amado en el sentido de que era el hijo, repito, del amor de su vida, de Raquel. Ahora, también pudo suceder que una vez murió Raquel en su segundo parto de Benjamín, pues ahora estos dos niños o estos dos jóvenes, ya José, un joven adolescente, pierde a su madre. Es posible que ahora Jacob encuentre un amor especial por él. Hay varias razones, pero la más importante y la que definitivamente determina toda esta historia es que, sin lugar a dudas, Jacob tenía tiempos oportunos de estar sentado con su hijo José, con quien compartían durante todo el tiempo la palabra, la Torá, el estudio de la palabra, la historia de Isaac, la historia de Abraham, y lo repetía y le estudiaba la palabra, y el Dios Todopoderoso se presentó, y el Dios Todopoderoso dijo, y el Padre Eterno habló, y Abraham obedeció, e Isaac, y ahora somos nosotros el pueblo, y yo tuve un encuentro con Dios y ha cambiado mi nombre de Jacob a Israel, y empieza esa relación de padre e hijo, al punto de que evidentemente Jacob consideraba y sabía en su corazón que precisamente José era, sin lugar a dudas, la continuidad del ministerio, la continuidad del llamado, la continuidad de lo que Dios tenía como propósito. Todo esto lo encontramos aquí en el verso 2 de Génesis 37. Su familia, y habla de José. Ya vimos entonces cómo Simeón y Leví eran hombres furiosos, hombres que tenían el corazón incluso para matar, para robar, para saquear. Ahora vemos en la historia, que lo cerramos la semana anterior, a su primogénito, el primer hijo entre Lea y Jacob. ¿Quién es? Rubén. Ahora vemos que Rubén ha tomado una acción, y es que ha subido a la cama de su padre Jacob y se ha acostado, ha tenido relaciones con una de sus concubinas, que es precisamente con Bilha. Y esta situación hace que de inmediato ahora, en este adulterio obviamente entre Bilha y Rubén, nos encontramos ahora que el primogénito de Jacob, el llamado a ser el primogénito, el hombre que heredaría la autoridad, la responsabilidad, la administración, el control de todos los 12, ahora ha cometido adulterio y en esta circunstancia pierde su primogenitura. Ahora nos encontramos frente a Judá. Observemos, Rubén tiene una intimidad con la esposa de Jacob, con Bilha. Número 2, Simeón y Leví, en el orden de nacimiento, eran hombres violentos que entraron a la ciudad en Siquem y mataron a tantos hombres.
esta condición los hace perder su característica de primogénitos en el orden de su estructura en su nacimiento. Finalmente aparece en cuarto lugar, ¿quién? Judá. Judá, de quien vendrá posteriormente el Mesías. Y Judá, en una circunstancia podríamos considerar engañosa, ha perdido a su esposa, ya a sus 2 hijos. Hay una mujer que es Tamar, ha perdido a sus 2 primeros hijos, Judá siendo esposos de esta mujer. Así es que Tamar, en una acción engañosa, se disfraza en condición de una mujer ramera, de una mujer prostituta, y Judá se acuesta con ella y en garantía a ese servicio, comillas, le entrega su bastón, su señal de mando. Y toda esta historia para representar qué está pasando en la vida de cada uno de estos hombres en Israel. Surge entonces una pregunta en todo este proceso. ¿Y estos son los hijos de Israel? ¿De dónde vienen o de dónde vendrán las 12 tribus? Pues en esta historia del capítulo 37 en adelante es importante que examinemos a la luz de la palabra, con lente, con una lupa, cada detalle, porque cada detalle aquí nos permitirá concluir que evidentemente Dios nos está mostrando tal cual somos cada uno de nosotros. Igual, nosotros podríamos decir que venimos de un mismo pasado, igual venimos de un mismo tiempo en el que nuestras vidas estuvieron sucumbidas en los deleites, en el mundo, en los placeres, en el pecado. Y aún después de haber sido creyentes, recuerden que Jacob, aún después de haber tenido ese encuentro cara a cara con Dios en Peniel, cara a cara, aún Jacob hasta este punto había tenido un cambio en su carácter, en su actitud. Pero sin embargo, hasta este punto, en el capítulo 37, Jacob continúa siendo un hombre de acciones propias, de su propia intención, de su propia fuerza, de sus propias decisiones. Por lo tanto, a partir del capítulo 37 veremos hasta el capítulo 50 prácticamente, cómo Jacob ha tenido que ir moldeando su carácter paso a paso, en medio del dolor, en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, de las crisis, hasta que finalmente Jacob logra llegar a un nivel en el que tiene madurez. Este proceso del capítulo 37 en adelante hasta el capítulo 50 nos muestra precisamente el proceso del creyente, el proceso, tu proceso, mi proceso. Es decir, Dios trabaja en nosotros, nos empieza a formar, a establecer. Ya hoy somos creyentes, hoy ya reconocemos a nuestro Padre, hoy sabemos que la palabra es el propósito de Dios y que todo en cuanto en ella está escrito por el propósito del poder de la palabra. Viva, eficaz y penetrante, como dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Pero en este proceso todos nosotros necesitamos alcanzar y llegar a un nivel de madurez espiritual. Es decir, cuando alcancemos el nivel de madurez, significará entonces que podemos ser la imagen del Dios Altísimo, podemos ser imagen de Dios en nuestro diario vivir, en nuestro diario hacer, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar. Cuando alcancemos ese nivel de madurez, ¿cuál sucederá en esta historia de Jacob? Entonces llegará el momento en que podríamos decir, o Dios podrá decir de nosotros, mi hijo aún hoy ya puede ser mi propia imagen. Toda esta historia, repito, aquí en el capítulo 37, apenas en el verso 2. Y dice que José era un joven que pastoreaba ovejas y que se encontraba en compañía de los hijos de Bilha y en los hijos de Silpa, las concubinas, mujeres de Jacob. Y se pregunta uno, ¿pero por qué estaba en la compañía de estos hijos de las concubinas y no con los hijos de Raquel? Ya para este entonces José sabía que tanto Rubén como Simeón, como Leví y todas estas historias de los demás, como Judá, Dina incluso, esta familia de parte de Lea tenían cosas bien difíciles. Sin embargo, dice la palabra en el verso 3 que amaba Israel a José más que a todos los hijos. Y ese amar a José más que a todos los hijos, repito, nos habla de esa parcialidad. Él tenía un amor especial por José.
Y esa misma circunstancia es la que Dios prueba en el corazón de Jacob. Dios trabaja en toda esta historia, en la vida de José, vendido por sus hermanos, engañando a su padre Jacob, José en la historia de Egipto. Todo esto lo permite Dios precisamente, repito, para madurar el carácter espiritual en la vida de Jacob. Ahora bien, dice que preparó una túnica de colores y se la entregó específicamente a José. Todos preguntaron a la vez: pero padre, ¿por qué has preparado una túnica tan supremamente especial y se la has entregado a José? ¿Acaso no es Rubén el primogénito? Se supone que Rubén es quien recibe todos los beneficios de su condición de ser precisamente eso, el primogénito. Entonces vemos cómo allí surge un tema entre hermanos, y es la envidia entre los hermanos. Esa envidia, ese celo, ese egoísmo, esa contienda, ese pleito. Y esta envidia entre hermanos no solamente es un solo pensar, sino que los conlleva a una expresión que la Biblia nos narra en este texto. En el verso 4 dice: y todos los hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¡Wow! Qué tremenda palabra esta expresión del verso 4. Pero cada texto que estamos leyendo tiene como carácter importante que apliquemos esta historia a nuestros días hoy. ¿Pasa esto en algunas familias? Te pregunto, padre que me escuchas, mami que me escuchas, con respecto a tus hijos. ¿Eres más condescendiente, amoroso, afectivo, especial con alguno de tus hijos, en especial con uno de ellos? Porque la parcialidad nos lleva a amar más a un hijo que a otro. Y en el proceso que vamos a ver a continuación, en los siguientes días, en la vida de Jacob, veremos cómo precisamente Dios permitió toda esta historia de engaño, de envidia, de celo. ¿Para qué? Para madurar el carácter de Jacob, del padre de estos 12 hombres, de tal manera que él aprendiese a identificarlos a cada uno según su condición, pero más importante, que aprendiera a amarlos a todos, porque todos habían sido llamados y escogidos para ser esas 12 tribus que representarían a Israel. Claro, a nuestros ojos, humanamente hablando, cuando leemos toda esta historia, nos encontramos frente a un caos, si me permite la expresión, un caos. No podemos entender humanamente cómo estos hombres, con tantos antecedentes, con tantas circunstancias adversas, contrarias a los principios y a la palabra, cómo pudieron ser ellos escogidos para ser parte de ese pueblo Israel. ¿Cómo podríamos concluir que de ellos vienen precisamente esas 12 tribus? Pero precisamente aquí es donde aparece la gracia y el favor de Dios para con nosotros. De igual manera, cada uno de nosotros, repito, hemos sido llamados, escogidos y hemos sido redimidos por la preciosa sangre del Cordero, de tal manera que nos limpia de todo pecado, de tal manera que nos limpia de toda iniquidad y podemos seguir avanzando. Surge algo muy interesante en el capítulo 37, verso 5, y es el sueño. Dice el capítulo 5, soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¡Wow! Verso 5, subráyelo. Este sueño no es un sueño en el sentido de soñar. Soñé con un carro, soñé con una casa, soñé con unas vacaciones en la playa. Soñé, no. Aquí estamos hablando, observen que la Biblia nos narra en el verso 5 en adelante, 2 sueños. 2 sueños. Este número 2 aquí, cuando nos menciona 2 sueños, este número 2 tiene una importancia fundamental que debemos determinar. ¿Qué significan 2 sueños? Y en estos 2 sueños, que los veremos desde Génesis y que finalmente en Apocalipsis aparecerán nuevamente, estos sueños tienen una relevancia importante porque son sueños de carácter evidentemente espiritual. Son sueños con un contenido 100% profético. Es decir, el Señor le muestra a José en estos sueños lo que ha de venir, lo que ha de suceder, lo que está por pasar en toda la historia de la humanidad
a través de Israel, a través de de estos 12 hombres, a través de esta historia en la vida de Jacob. De tal manera que dice allí que le compartió el sueño a sus hermanos, es decir, voy a decirlo en una palabra un poco más moderna para tratar de entender esto, les predicó la palabra. Porque si el sueño es un sueño profético, el sueño es un sueño que revelaría lo que está por pasar en la vida de la humanidad, entonces lo que José está haciendo en este momento es compartirles a ellos la palabra y enseñarles. Pero ellos, ¿cómo lo tomaron? Ellos lo tomaron, o sea que tú lo que nos estás diciendo, José, es que tú eres quien va a ser sobre nosotros. Porque aquí tenemos una problemática interesantísima de considerar y es la temática de la primogenitura. Recordemos que es Rubén el primogénito. No olvidemos, por supuesto, que Rubén ya había cometido un error gravísimo que le había costado su primogenitura. Lo veremos más adelante en Génesis 49, cómo Jacob le reclama a su hijo Rubén esta situación. Entonces ahora hay un problema. Si ya no es Rubén, si ya no es Simeón, si ya no es Leví, si no es Judá, no puede ser Dina, entonces, ¿quién va a ser el primogénito? ¿Quién será quien herede la posición de patriarca, la posición de líder de toda esta comunidad? Esto los va llevando, repito, poco a poco a que entre ellos se haya un concierto de celos, de envidia, de egoísmo, al punto que cuando José les cuenta este sueño, ellos consideran que lo que él les está queriendo decir es que será José quien tome la autoridad, el control, y que todos los demás se humillarán frente a él y le honrarán y le reconocerán como su líder. Pues aunque no les parezca la idea y aunque se sientan muy incómodos con el sueño, pues evidentemente era lo que iba a suceder y fue evidentemente lo que sucedió en el tiempo posterior en Egipto. El verso 7 nos dice: he aquí estaban manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Qué interesante. Y observe que nos habla de los 12, no dice que eran 5 o 3 o 2, los manojos. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. ¿Cuántas veces en la tarea que nosotros desarrollamos en el ministerio le compartimos a una persona la palabra? Le predicamos el mensaje, les hablamos de manera profética, no en el sentido profético como se habla hoy en muchos lugares, que el profeta que adivina, el profeta que dice que tendrás una casa, un carro. Yo no me estoy refiriendo a ese tipo de profetas que tanto abundan por allí. No. Yo me estoy refiriendo al poder de una palabra profética. Un sueño profético que determinaría lo que va a suceder. Porque recuerden que una palabra profética es algo que está escrito. No es profeta el que dice, profetizo que vas a tener una casa. No, eso no son palabras proféticas. Profetizo es ¿qué dice la palabra proféticamente que va a suceder? Y aquí José proféticamente está mostrando a sus hermanos lo que ha de venir. Y sus hermanos no aceptan la palabra profética que José está expresando en este momento. Todo lo contrario, en la medida que escuchan a José hablar proféticamente de lo que va a suceder, ¿qué hacen sus hermanos? Le aborrecen aún más. ¿Cuántas veces muchos de ustedes, hermanos, y hemos vivido esta experiencia, cuando venimos de la religión tradicional y pasamos al tiempo de ser creyentes y nos convertimos en oradores de la palabra y enseñamos la palabra, nos encontramos frente a nuestras propias familias, frente a nuestros más cercanos amigos que consideramos nuestros amigos, que al saber que estamos expresando una palabra o estamos estudiando la palabra, ahora nos aborrecen. Y en la medida en que más expresamos la palabra, dice la Biblia, nos aborrecen aún más. Se está cumpliendo la palabra profética de esto que había de pasar. Mis amados hermanos, aquí está apenas la introducción del tema, capítulo 37.
todo lo que va a suceder a partir de este momento en la historia de José y en la historia de cada uno de sus hermanos, en la historia de Egipto, en la historia del faraón, la interpretación de los sueños y todo lo que va a suceder de aquí en adelante en las nuevas generaciones, en la vida de José y en la vida de Israel. Así es que atentos, porque a partir de este capítulo 37 en adelante se nos abre, repito, un nuevo panorama muy importante en la historia y en la vida de los patriarcas. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un muy buen día. Shalom, bendiciones. Gracias por compartir el mensaje y gracias por cada uno de los textos que ustedes a diario nos envían. Un buen día. Bendiciones.